Buenas noches, señoras y señores. Un gusto estar con ustedes nuevamente en el programa Entre Tintos y Papeles. Se transmite a través de la plataforma Seno y de Radiovisión en Cuenca, Ecuador. Hoy tengo la presencia de Lauro López Bustamante, médico muy conocido en la ciudad de Cuenca. Fue concejal de Cantón Cuenca, en fin, con una trayectoria límpida y me gusta entrevistarle porque las cosas Lauro las dice con toda claridad y con análisis serio. Cuando usted encuentra un enfermo, usted es médico, cuando usted encuentra un enfermo terminal, aplica la eutanasia, quiero decir figurativamente. Estamos prácticamente en el Ecuador en una situación de colapsar. Ha colapsado todas las instituciones, de fin. ¿Cree usted que debe haber un remesón en la política, darles el INRI a los políticos actuales y comenzar de nuevo, refundar el país? Un saludo a la distinguida audiencia, un saludo para usted, Marco. Un gusto, en verdad, compartir con usted este espacio. Yo diría que poniendo su misma analogía, cuando hay un paciente, digamos, no tan terminal, pero un paciente difícil, los médicos lo que hacemos es aunar esfuerzos, unir esfuerzos y tratar de buscar la salida o la mejor opción para el paciente. Esto es lo que debería hacerse en el país. Al país yo le pondría como un paciente con serios problemas, porque como país no podemos darle la eutanasia. Al país tenemos que darle una salida. Y aquí el problema está que no hay conciencia entre los diferentes actores, sea quien sea. No hay una especie de deseo de unir esos esfuerzos, de buscar soluciones. Los diferentes sectores políticos pueden tener su visión, pero no la dicen. O si la dicen y no la comparten con otros simplemente por un egoísmo sectario, entonces el país se queda bloqueado. Hay cosas tan sencillas y simples como problemas comunes que sería muy fácil decirles a los diferentes actores que pongan su solución, que pongan su contribución para la solución de un problema, pero simplemente si esa solución no proviene de ellos, sino de otro sector antagónico e irreconciliable, entonces, claro, no le dan viabilidad. Y para Bien. ejemplo, tenemos cualquier cantidad de ejemplos de lo que ha ocurrido durante los últimos tiempos y durante los últimos años. Podríamos decir, Lauro, que podríamos tomar nosotros una especie de espera, poniendo la analogía anterior del enfermo, que podría ser terminal. Podríamos entonces buscar una forma de paliativos, quiero decir, una forma para tranquilizar primeramente a la ciudadanía que está en un estado increíblemente inconforme, y segundo, solucionar la figura política, las políticas públicas para de alguna forma coadyuvar al bienestar de los ecuatorianos. Diferentes nombres le han dado los diferentes gobiernos. Hablamos de las políticas del encuentro. Yo diría que eso ni siquiera se da. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que los políticos tengan por lo menos una agenda mínima pro país. Y obviamente, y la agenda que ellos deseen como agendas particulares. Pero las agendas de los partidos políticos deben estar en función de las necesidades del país. Y ahí es donde a mí me parece raro que no se encuentre la manera o la forma de encontrar soluciones y de encontrar esos encuentros que deberían darse. Si hablamos, por ejemplo, de inseguridad, si hablamos del sector eléctrico como grandes problemas, son la mayoría de los problemas fuertes que tenemos al momento, yo me pregunto, ¿por qué es tan difícil para la clase política, de pronto, para el asunto energético, simplemente dar paso a quien tenga el dinero para invertir en el sector eléctrico? Dejarnos de esos eufemismos de que es un sector estratégico y que se violenta la soberanía nacional, etcétera, porque viene dinero de fuera o de algún lugar e invierten en electricidad. Yo no le veo el por qué y ahí se bloquea. Recién como gran cosa se logró que de los 10 megavatios que podían construir desde el ámbito privado, por lo menos ya se pueda emprender en proyectos siquiera de 100 megavatios, en un país que necesita 1000 a 1500 megavatios más de manera urgente. Esas
esos entrabamientos es lo que a mí me parece totalmente raro. Si hablamos de seguridad, ¿por qué empezamos a oponernos en construir cárceles de máxima seguridad? ¿Por qué podemos oponernos a darle financiamiento a un sistema que necesita urgentemente dinero para poder mover la estructura y atacar a los grandes grupos mafiosos? Entonces, no hay deseo simplemente. Hay deseo de que el país vaya al descalabro y al despeñadero, y eso es lo que los ciudadanos comunes y corrientes, que algo podemos decir, tenemos que empeñarnos en decirlo ya en voz alta. Bien, ahora, el descalabro que usted señala, las circunstancias graves que asolan el país, a lo mejor por agendas propias, por la politiquería, por la falta de formación de líderes, en fin, no están dirigidas justamente a crear este tipo de condiciones para en algún momento señalar la palabra que usted explica en otros términos, privatizar los sectores que están siendo dirigidos por el gobierno, por el Estado, por mandato de la Constitución. Y cabe una referencia a 1972, por ejemplo, cuando se nacionalizó el petróleo en la dictadura de Rodríguez Lara. ¿Hay el afán de dañar la cosa pública para privatizarla? A mí me parece que hay intención no de dañar las problemas. Lo único que habría que hacer es empujar un poco más. Un país que no tiene dinero, un país al que le falta recursos, un país que está demasiadamente endeudado, ¿cómo se le puede exigir? ¿Cómo se le puede exigir que haga grandes inversiones en el sector eléctrico o en el sector petrolero o en cualquier tipo de sector? No lo puede hacer. Entonces, todo aquello que el país no pueda hacer, el gobierno no lo puede hacer. Yo me pregunto, ¿por qué el prurito de algunos sectores sociales de no permitir que el dinero que sí quiere venir del extranjero, que sí quieren venir de la parte privada para hacer inversiones en esos sectores? Con reglas claras, con normativas claras de parte del Estado, con regulaciones de parte del Estado. El mejor ejemplo de ello para Latinoamérica y el Ecuador al momento es Colombia. En el año 90 al 94, por ahí ellos estaban en una situación exactamente igual a la nuestra, con problemas de seguridad y con problemas de abastecimiento eléctrico. Y ellos tuvieron que dar el paso y lo dieron. Y abrieron al sector privado con regulación estatal las inversiones que tienen hechas ya en el sector privado en energía eléctrica y ellos tienen de sobra al momento en capacidad de generación. Eso tiene que hacerse acá, se tiene que abrir, se tiene. Entonces ahí queda claro, digo, ¿por qué los políticos? ¿Por qué la clase política del país, en vez de apoyar las cosas positivas en el país, las bloquea? Y sabiendo, porque ahí el problema está, que saben que es necesario para el país, pero no lo quieren hacer. Porque si no lo hago yo como sector político o él como sector político, simplemente no lo puede hacer nadie. Ese bloqueo eufemístico, egoísta para el país es lo que tiene que cambiar de manera urgente. La mentalidad de nuestros políticos tiene que abrirse un poco más. Se señala que los servicios públicos vitales como la electricidad, la luz, en fin, pertenecen en su nación a los ciudadanos por parte del Estado. Esto está claramente identificado, pero se dice que no hay plata. ¿Qué hablamos sobre los 800, sobre los 8.000 millones de dólares guardados para reserva, de reserva del Estado, de reserva económica para caerles bien a los grupos económicos del mundo? ¿Qué hablamos de apenas 70 millones de dólares invertidos por los particulares en la República del Ecuador en el periodo 2024? O sea que suena un poco, no tenemos plata, pero estamos llena la alcancía. Lo que sucede es que el dinero que se tiene como reserva tiene otro tipo de objetivos. Esos dineros no le pertenecen al país, no le pertenecen al gobierno. Bueno, al país sí, no le pertenecen al gobierno. La mayor cantidad de ese dinero corresponde a los depósitos bancarios, corresponde a la reserva internacional o a la reserva que los bancos van haciéndolo de manera paulatina por cada dólar que un ciudadano pone en el sistema financiero. Ahora, cuando se dice la reserva internacional, ¿cuánto le corresponde allí a la banca privada o al sector privado? Pues alrededor de un 80% de ese dinero. Si tenemos 8.000 o 9.000 millones, significa que alrededor de 6.000 millones, 7.000 millones le pertenecen a los mismos ciudadanos. Es decir, nuestro dinero, del que tenemos en los bancos,
el gobierno quiere tomárselos. Y el gobierno lo que hace actualmente es simplemente respetar las reglas. ¿Por qué me pregunto? Si usamos ese dinero para inversiones como propone algún sector político y como algún sector político ya lo hizo en algún momento, tomar estos dineros de la reserva y ponerlo dizque en inversiones en el Estado. Ventajosamente en esa época no se dio ninguna corrida de depósitos, no se dio ningún problema, digamos, en el ámbito de la estabilidad bancaria, no hubo que recurrir a este dinero. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si este dinero de pronto es tomado por el Estado, usado por el Estado, con las malas garantías que a veces y mal pagador que es el Estado, quedan los bancos, quedan en el aire y en la indefensión? Ese es el problema. Bueno, ese temor siempre ha existido, es como nosotros tenemos temor a enfermarnos. Vea usted lo que pasó con el periodo bancario, 800 millones de dólares se llevaron de la noche a la mañana. En la dolarización se fueron del país casi 200.000 ecuatorianos. Es decir, tenemos nosotros ya este tipo de experiencia. En algún momento no es mejor romper la alcancía, utilizar, entre comillas, la tarjeta de crédito, como está haciendo el gobierno, endeudándose, pagando intereses anticipados, incluso. ¿No cree que ahí hay una falta de coherencia? Pedir que se hagan, que los ciudadanos tomemos las cosas de manera más liviana, los problemas que tenemos, y seguir nosotros de engorda y engorda el chanchito. Bueno, el asunto está, mire, aquí es la cosa, vamos un poquito más allá. Aquí hay dos sectores que mueven la economía y esos son el sector público y el sector privado. El sector público, cuando está con dinero, mueve la economía del país en más de un 60% y el sector privado un 40%. Pero cuando las cosas se invierten, el Estado no tiene el dinero suficiente como tiene ahora, como no lo tiene ahora, pero tiene muchas deudas, entonces la carga queda sobre el sector privado para mover la economía. Entonces, allí nos vemos en un problema, porque la economía privada, la economía del sector privado y de los bancos está bien. Es decir, hay flujo económico, hay dinero que circula, hay dinero suficiente en los bancos para dar créditos, pero el gran problema es que los bancos se quedan con el dinero y no pueden hacer erogaciones porque la gente no tiene demanda. Y no hay demanda por un simple hecho. No hay las condiciones económicas en el país para hacer ese tipo de inversiones. Un sector económico contraído. Entonces hablamos de un sistema público con dinero privado, un sistema privado con dinero y un sistema público que lo carece. ¿Por qué no hacer entonces, si queremos pensar un poco más allá, ya como ciudadanos y con una mentalidad un poco política, y acogiendo, digamos, su iniciativa, Marco? Lo que se podría hacer es decir, bueno, si tenemos 8.000 millones de dólares que están engordando un chanchito que no nos sirve de nada, bueno, traigamos inversión, ese dinero y consultemos que permitan hacer inversiones rentables aquí en el país, por ejemplo, en hidroeléctricas o en exploración petrolera, que es lo que está faltando. Y son y hasta en minería, y son sectores altamente de alta producción. El problema está que el sector minero tiene problemas con los ciudadanos, con las comunidades que no quieren que entre ninguna empresa de explotación de nada. Hay una oposición radical porque quieren seguir incentivando la minería ilegal. Mafias que controlan ese sector, entonces impiden que cualquier inversión seria, con dineros serios, bien habidos, lo hagan en función de las necesidades del país. En el sector petrolero casi pasa lo mismo, casi pasa lo mismo. El país más vale se ve abocado a cerrar pozos petroleros que a abrirlos. Entonces, ¿qué mentalidad de futuro tenemos así? Y en el sector eléctrico, donde necesitamos, y de manera urgente, no quieren abrir inversión privada para proyectos de más, era de 10 hasta hace poco, de 10 megavatios, que Ujú. es una migaja de lo que necesitamos. Pero por lo menos ya se logró que sean proyectos hasta de 100 megavatios. ¿Por qué no permitimos entonces que hagan inversiones por 300, por 400, 500 megavatios y pongan en el sistema nacional interconectado con garantía del Estado de que van a ser pagados al precio de producción con su respectiva ganancia? Entonces, allí sí hablamos de decir, no viene el dinero para alimentar aquí burocracia, viene ese dinero de fuera, no para alimentar a grupos, no para inversiones estériles, sino para inversiones productivas. Yo creo que había un consenso nacional en torno a eso.
Bien, en todo caso, usted coincide con la mayoría de analistas políticos que dicen que los capitales en el país no están debidamente justificados, o quiero decir, no hay la seguridad jurídica necesaria para la inversión de capital. Pero acabamos de ver una medida del presidente de la República actual, presidente candidato actual, que deja de cobrar el impuesto a la exportación de capitales. Eso significa 700 millones de dólares. No hay una contradicción. Si necesitamos dinero, ¿cómo permitimos que se exporten los capitales y perdemos nosotros de recuperar en intereses 700 millones de dólares? No hay una dualidad de pensamiento, o yo diría en algún momento, no hay un pensamiento claro, definido sobre lo que debe hacerse en economía. Siendo objetivo, porque aquí no es cuestión de corazones políticos, ni mucho menos, ni de inclinaciones políticas, ni de perversidad en el análisis contra alguien. Yo creo que el gobierno en algunos aspectos no tiene alguna coherencia, o sea, no hay una coherencia en lo que dispone. A mí esta medida también me sorprendió muchísimo cuando es el país el que necesita dinero, necesita ingresos, ingresos de manera urgente. Y claro, suena como que es momentáneo, suena como que esto es un asunto medio de campaña y quizás este tipo de temas van a ser retomados sin duda. Si el presidente es reelecto, va a ser retomado luego, digamos, de ser reelecto. Entonces, me parece a mí medidas muy momentáneas de conformar a determinados sectores. Bien, en todo caso, la situación que usted analizó en el primer momento, que estuvo muy clara, en los últimos meses la economía se ha desacelerado debido al aumento de la inseguridad provocada por el crimen organizado, destrucción de la situación petrolera, una destrucción o la interrupción del sistema petrolero, crisis energética, climáticos, incertidumbre política. ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Cree usted que tal o cual presidente que venga va a solucionar, o necesitamos esperar 20, 25 años para que nazca una nueva concepción de sociedad en donde el interés superior sea el servicio social y no el lucro de la inversión privada? Aquí hay un asunto que es ya medio de idiosincrasia de parte parte del actor político ecuatoriano. Aquí nosotros, la mentalidad con la que se entra a la política no es con la de crear consenso. No hay una mentalidad de crear acercamientos. No hay una mentalidad de renunciamientos. Y no hay una mentalidad de buscar ambientes de paz. Todo aquel que quiera salir adelante y sobresalir en política tiene que buscar la vía conflictiva. Por eso Ya. por ahí algún sociólogo dijo que los políticos ecuatorianos son altamente conflictuados y controversiales. Y esto es verdad. Es una especie de ADN, y vale el término, no de partido político, sino de material genético nuestro, Bien. en mi opinión, está produciendo que no logremos cambiar la mentalidad. Creemos que el oponernos, el hacer paros radicales, el poner sistemas de resistencia, el poner la vida, si es posible, porque no se construye una cárcel, por ejemplo, cuando deberíamos ser proactivos, es decir, construyan las cárceles de seguridad que se necesiten en el país. Pero aquí no, hacemos banderas políticas de cosas tan pírricas, tan tontas y absurdas como el oponernos a una cárcel. Téngalo por seguro que luego del problema de Archidona, ahora viene el problema, le lanzan a Salinas. Acá a Salinas han de venir casi los mismos mentalizadores de ese tipo de oposiciones. Y así Bueno, pasan en con Salinas otro ya tipo están de actores, oponiéndose, por de cierto, otro tipo en de Salinas. actores Sí. que hacen de su vida política y de su praxis política la oposición y la conflictividad. Bien, ahora, tomando el tema que usted dice que es actual, sí, la explotación petrolera, la explotación minera, la situación de la ubicación de las cárceles, pero quienes son ecologistas sostienen de que crecer en la expansión, perdón, petrolera de más pozos, crear la minería legal, entre comillas, sería destruir el sistema, y no se diga en la Amazonía, que es un territorio virgen que debe mantenerse como reserva ecológica, esto no funcionaría. Mire, los mismos problemas de soberanía se hablaron, ¿en dónde nomás? Hablemos de antecedentes. Se hablaron en México.
En México también había la misma mentalidad, la soberanía nacional. Había el conservar los ambientes y no daban paso a la minería ni al petróleo. Y sin embargo, tuvieron que los mexicanos superar, los políticos mexicanos lograron superar esos tabúes y esos pruritos y lograron tener una minería que aporta más del 15% al Producto Interno Bruto cada año en la sociedad mexicana. Abrieron un sector petrolero una vez que pasó la conflictividad y lograron ellos ser uno de los grandes exportadores de petróleo del mundo. Y a los colombianos también les ha pasado exactamente lo mismo. De una producción de 350.000 barriles que tenía en Colombia y que eran hasta importadores de petróleo, al momento tienen ellos 850.000 barriles de producción y hasta tienen ya para exportar. Satisface la necesidad nacional y tienen para exportar. Algo similar pasó en electricidad y en generación eléctrica. Tuvieron que superar aquellos problemas y conflictos. Si en el país seguimos con esa mentalidad de que las minas contaminan esto o aquello, es porque nunca estas personas, porque nunca han visto cómo funciona una mina altamente calificada y altamente tecnificada, es por eso que siguen defendiendo el no. O bien sea que estos grupos son parte de las mafias nacionales que controlan la minería ilegal. Y es la minería ilegal la que está en contra de que se tecnifique la explotación minera. Y yo les pregunto a mis conciudadanos, amigos, y decirles, ¿qué hace más daño al país? Una minería con mínimos impactos, porque sí produce impacto, no va a negarlo, pero mínimos impactos, o la minería a mansalva que lo hacen de manera ilegal. Estos no tienen contemplación con nada y arrasan la minería tecnificada las Ya. mexicanas. Sí, la minería a gran escala, la cuestión petrolera, por último renunciamos a las 200 millas marinas, en fin, lo que sea con tal, o te damos a los americanos la base de nuevamente, lo que sea. Pero esta situación no soluciona los problemas. Esta es cuestión de tiempo, de años, y cabe la expresión, incluso de concientizar a las personas sobre los beneficios de las actividades que usted señaló. Incluso sería de reeducar a nuestra sociedad. Tenemos entonces una sociedad que está prácticamente invidente, que no ve los problemas, que ve intereses personales con una visión muy pequeña, no tiene el panorama de lo que está pasando en la vida constitucional. Yo pienso que las nuevas generaciones que están administrando el país tienen grandes conocimientos, están bien formados intelectualmente, académicamente, están bien formados. A mí lo que me da la idea es que por detrás de estos actores que asoman, allí es donde los intereses empiezan a poner algo, a veces está contradictorio. Detrás de ellos están los verdaderos actores, las verdaderas personas, los verdaderos financistas. Y esos grupos, llámenle usted delincuencia organizada, llámenle usted sistema mafioso, llámenle como quiera. Pero detrás de ellos están realmente los mentalizadores. Bueno, en las Entonces, últimas sentarse horas, sobre nuevas bases y tiene que empezar a sentarse sobre en nuevas, las nuevos últimas horas, conceptos. Laura, ¿Sí? decía de la lucha de ciertos líderes, en fin. Podemos nosotros exigir en mayor forma de los grandes estamentos del Estado, quiero decir, pequeños delincuentes, las mafias están enquistadas, las mafias grandes están enquistadas y mandando, podrá ser esta una. Por eso decía, a mí no me parece que es cuestión de los actores visibles, porque esos actores visibles están formados políticamente, están formados intelectualmente, sino que tienen que responder a determinados tipos de intereses. Ahí viene el problema. Cómo ellos responden a los sectores que de pronto están oponiéndose a algo. Digo, si por algunos sectores políticos, si vale el término, o delincuenciales, si es que decimos de otra manera, entonces tienen que responder a ellos. Tienen que ponerse a la brava y decir que no a la minería legal, que no a la minería tecnificada, no a la minería con tecnología de punta. Hay que oponerse. Y lo hacen, y es lo que bloquean en el país. Las mejores intenciones. Y seguimos de tiempo en tiempo que el gobierno dice, desmantelamos minería ilegal en tal lugar, en otro lugar, después de que han hecho destrozos y barbaridades. Lo mismo Ya. sucede en el ámbito petrolero,
Lo mismo sucede en el ámbito energético, lo mismo sucede en el campo de la seguridad. Tenemos un país que todas sus instituciones están infiltradas por la corrupción. Entonces, la lucha que debe hacer cualquier presidente que llegue es demostrar fehacientemente de que su lucha es real contra la delincuencia, contra la corrupción. Sí, parece que debería ser el objetivo, mejor dicho, pero vemos de infiltraciones. Usted puso un ejemplo sobre Chile. La parte norte de Chile, prácticamente, además de ser ya naturalmente un desierto, se ha agravado mucho con la explotación del cobre. Y muchos chilenos reclaman que la parte norte de Chile, en referencia a nosotros, ha sufrido graves colapsos, incluso los ciudadanos que habitaban en ciudades han abandonado por la dureza de la explotación minera industrial y técnica. El asunto es que en la zona norte de Chile, justamente por decir que son zonas medio inhóspitas, no hay una especie de minería tan tecnificada tampoco. El gobierno de Chile ahí, no sé si cometió un error, pero no discriminó entre las empresas serias, tecnológicamente serias, e hizo concesiones a diestra y siniestra. Debería entrar nuevamente Chile tal vez en una revisión de ese tipo de políticas y buscar que sea un poco más amigable con el medio ambiente. Pero sí le voy a decir, la ventaja en cambio que tuvieron los chilenos con eso, y eso ellos deben ser claros y decir que toda la reserva económica que ellos tienen, porque ellos sí tienen un chanchito, pero del sistema público, no del sistema privado como el que nosotros tenemos. Ellos sí tienen un chanchito al que lo engordan todos los años con el excedente del precio de la venta del cobre. O luego de calcular en el presupuesto una cantidad, el resto lo pone en fondos de contingencia para momentos difíciles. Hasta el año 2014 ellos tenían más de 15.000 millones en este fondito. Y me enteré hace muy poco, en el 2024, cuando descongelaron, digamos, o usaron una parte de esos fondos de contingencia por algunos asuntos de necesidad Bien. del Estado, que estaba más de los 35.000 millones de dólares. No tiene Bien, Laura. problemas. Y todo este fondo es el excedente del precio del cobre. Bien. Laura, se nos daña un poco la transmisión al final. Nos vamos a despedir para tratar de corregir acá la deficiencia del Internet. Yo le agradezco a usted por haber participado en el programa. Ya volveremos a conversar. Gracias, Laura, a usted por la paciencia, por la benevolencia de conversar con nosotros, que conversó con nosotros Un abrazo. anoche. Gracias, señoras y señores. Un gusto.